Hola amigas, amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Mauricio Cuevas Galloso, comunicador, empresario y ciudadano. Y como tal, como ciudadano y como comunicador, me interesa muchísimo el poder conocer, entender de aquellas voces, de aquellas personas expertos, expertas en temas de la política mexicana, de la democracia que estamos o no viviendo, y para ello me es grato dar la bienvenida a ustedes a esta nueva serie, Contrastes de la Democracia. Así hemos titulado en NB Periodismo de Investigación estos capítulos que tendremos a lo largo de los siguientes meses. Y bueno, de verdad, qué mejor de poder tener la presencia de dos personajes que seguramente ustedes conocerán muy bien y que han sido actores dentro de la política veracruzana mexicana, pero también estudiosos del derecho, catedráticos, politólogos, y están conmigo por hoy en esta mesa el maestro Renato Alarcón. Renato, muchas gracias por estar este día con nosotros y poder intercambiar contigo las diferentes ideas de qué es lo que está pasando. Te agradezco infinitamente el que puedas estar. Un hombre que además en las últimas semanas se ha vuelto un tanto controvertido. Entonces, bueno, pues ya estaremos platicando, analizando el porqué. Y también está con nosotros el doctor Eduardo de la Torre Jaramillo, también un experto en la política y también un hombre que ha estado en las diferentes trincheras. Y esto lo hace verdaderamente muy, muy atractivo el poder platicar con ustedes. Gracias Eduardo, gracias Lalo por estar. Y no es una mesa para nada de entrevistas. Como su nombre lo dice, es que hay que analizar, hay que contrastar las ideas de aquellos que conocen del tema. Y a mí me gustaría, para poder iniciar esta charla, ver cómo es que tú ves en los últimos años la política, sí en México, pero también en Veracruz. Me gustaría conocer sus puntos de vista de una manera pues lo más concentrada posible, para poder tocar una gran cantidad de temas que poco a poco iremos compartiendo con nuestros seguidores. Pues bueno, Mauricio, de entrada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un alto honor estar contigo en tu medio aquí y además compartir la mesa con un politólogo de excelencia que es Lalo de la Torre, a quien conocí, como decíamos antes de entrar al aire, cuando yo era estudiante y el maestro de la Universidad Iberoamericana. Mira, yo creo que son temas muy interesantes. La política en México ha venido evolucionando y cambiando, como ha sucedido en todo el mundo. Están mutando los sistemas de partidos, está cambiando la política, la percepción que se tiene de ella. Antes, durante muchos años, tuvimos un interés de votante mediano, que se le llamaba, es decir, la gente buscaba el centro político. Hoy los extremos se han exacerbado. Y en el caso particular de México hay un profundo desgaste de los partidos políticos por los años que ejercieron el poder y por los años que tienen compitiendo, ¿no? Las mutaciones que hemos vivido son, bueno, Morena hoy en el ejercicio de gobierno, pues es un partido que viene de la ala ideológica de izquierda del PRI de los años 80, ¿no? Que fue la primera escisión, la Corriente Democrática, luego el Frente Democrático en el 88, la creación del PRD, hasta que todas esas decisiones llevaron a la construcción de Morena. Esa mutación de partidos pues nos ha llevado a que las ideologías en México prácticamente para los votantes no existan. O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué votas por el PAN? ¿Eres de derecha? Y te dice, no, yo no soy de derecha, yo estoy a favor del aborto. Oye, pero pues votas por el PAN, ¿no? O sea, entonces, el gran problema de este país, ¿no?, es que la destrucción ideológica que ha tenido, producto de que los gobiernos emanados de diferentes partidos políticos, lo mismo tienen políticas de derecha que de izquierda, nos ha llevado a un contexto en el que el ciudadano hoy vota más por la persona que por la marca. Y hay una limitante además en los negativos de todos los partidos. Bien, Lalo, tu punto de vista al respecto. Bueno, primero, Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa. Es importante hacer unas
precisiones y quién más que está Renato Alarcón, politólogo, ¿no? Como lo referíamos hace un rato, lo conozco desde los años 90, siempre muy inquieto como hasta la fecha, ¿no? Que eso es importante, Así ¿no? es. Y yo, fíjate que, y voy a ironizar, yo no diría que es de Morena, es de los años 80, yo diría que es como el PNR, ¿no? Sin sectores, muy cercano al presidente. No lo podemos definir como un partido de Estado ni como un partido hegemónico porque todavía no está en esas características de Sartori. Nace en 2015, ¿no? Gana solo 10 diputaciones federales y de ahí por primera vez un partido emergente gana la presidencia en México, ¿no? Tuvimos 71 años que el PRI mantuvo la presidencia, después 12 años de gobierno del PAN y una segunda alternancia con el PRI regresando en 2012 con Peña Nieto. Y para mí esta no es una cuarta transformación, es una tercera alternancia en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Me parece que el colapso de los partidos de la transición, PAN, PRD, incluido el PRI, porque pues hay que reconocer que el PRI de Carlos Salinas de Gortari, que introduce una nueva ideología que es el liberalismo social, un poco rescatando al propio don Jesús Reyes Heroles, el ideólogo del viejo sistema, y Ernesto Zedillo, son quienes desmantelan. Inclusive Ernesto Zedillo fue el primero que dijo la sana distancia, ¿no? Cuando él gana la presidencia dice, gané de manera legal pero no de manera legítima. De ahí se abre la gran reforma de 1996, cuando los partidos políticos de oposición les dan prerrogativas y la condición se iguala. El PRI pierde la mayoría en la Cámara Baja en el 97, después la presidencia en el 2000. Como bien decía Renato, por supuesto, yo diría que ya no podemos ubicar izquierda y derecha. Si acaso conservador o liberal, si acaso, pero también lo veo muy distante esta clasificación que teníamos antes. Hoy tienes un votante no ideológico, un votante switcher, ¿no? Como decía Renato, en una elección le pueden votar a Morena y en la otra puede regresar al PRI o al PAN, ¿no? Un poco esta confusión que también tiene el PAN, que ahora no solamente el aborto, sino el LGTB y otras cosas que no permitía Acción Nacional en su momento, por ese conservadurismo, por esta vertiente católica que se introduce después de que Manuel Gómez Morín construya el PAN. Lo que sí te puedo decir es que esto está pasando a nivel global, ¿no? Es Bolsonaro, es Trump, fue Boris Johnson en Reino Unido, es Bukele, ¿no? O sea, es como la nueva forma de hacer política. ¿Qué ha cambiado? Por supuesto, yo diría que de la tradición, ya no estamos ante un partido corporativo como fue el PRI, sino que hoy la gran diferencia en las últimas elecciones, yo diría desde Trump a la fecha, es la introducción de la inteligencia artificial que ha alterado el algoritmo de Facebook o de Twitter o de Instagram, ha cambiado esto. Claro, y eso es lo que los políticos todavía no ponemos en la mesa. El gran cambio que tiene la inteligencia artificial sobre la política, ¿no? Y sobre las políticas públicas, en medicina, en educación, en fin. Pero bien lo que apunta Renato, creo que hoy no podemos analizar, por ejemplo, la elección de este año con ojos anteriores. Sí puede tener similitudes, ¿no? Para mí la salida de Andrés Manuel López Obrador se asemeja mucho a la salida de Luis Echeverría, peleado con todo el mundo, con los empresarios. A diferencia, eso lo escribió Pablo González Casanova, en La Democracia Hoy, ¿no? Decía, bueno, estamos ante el peligro de un golpe de Estado por el ejército. Hoy no tenemos hijos. Hoy el ejército es parte de esa élite económica, una nueva élite económica que yo no estaría de acuerdo, ¿no? Y por la otra parte, pues hay que decirlo con todas sus letras, la oposición, ahí le doy toda la razón al presidente, está moralmente derrotada, ¿no? Y podemos utilizar diminutivos, Alito, Marquito y Chuchito, ¿no? O sea, ese es el tamaño. Pues a favor, ¿no? Teníamos Mario Delgado no se queda atrás, ¿no? Claro. De política no entiende nada. Pero lo que sí podría decirte, por ejemplo, previo a esa reforma del 96 teníamos a Santiago Oñate en la presidencia del PRI, a Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia del PRD,
a Luis Felipe Bravo Mena en el PAN, o sea, ideólogos, estrategas, con un discurso sólido, y hoy lo único, lamentablemente, que disputan son notarías y puestos en el gobierno. Entonces, según su visión, hoy, ¿qué representan los partidos políticos? ¿Únicamente un vehículo, digamos, para subir candidatos Registros. y registros? Es que en este país la patente de corso de la participación política la tienen los partidos. El gran problema que tenemos es de sistema. Y sí, tiene razón Lalo, o sea, los partidos están secuestrados por Alito, Marquito y Chuchito. Entonces, los que hemos militado en algún partido nos quedamos en el peor Pero de Renato, los mundos. ¿pueden tener tanta poder, tanta fuerza, un Alito, digamos, Sí, para comerse de sí, esa manera? claro que entonces, sí. ¿qué sucede? A ver, ¿Qué sucedió? Tan es así que hoy, tristemente, ¿no? Pues la circunstancia que se vive, ¿no? En este nuevo esquema político tiene una candidata del frente opositor completamente disminuida. O sea, los números no mienten, podrán ser manipulados en alguna, pero si tú analizas cualquier mecanismo estadístico de encuestas, poll de polls o alguna otra que hay, te saca todas las encuestas de los últimos 6 u 8 meses y vas a ver la consistencia en la que el frente opositor no crece, y no crece porque nadie se siente identificado por los negativos de los partidos. Ahí hay un tema importante, ¿de qué encuestas hablas? Es decir, porque ahí hay otro gran tema, la encuestitis que hoy vivimos, la burla de encuestas que en muchas ocasiones hace el mismo Morena, el mismo gobierno de la República. Es decir, ¿de qué encuestas estamos hablando? ¿No? Hay encuestas. Todos los poll de polls, por ejemplo, que está Lalo lo debe conocer, tú te puedes meter, pones polls.mx y las encuestas que hay ahí son encuestas de casas encuestadoras serias, validadas por el INE, no es la patito que te mando por WhatsApp, que me mandó mi cuate que hizo en el salón de clases de una universidad, ¿no? O sea, tienen una metodología, están validadas y se hace un método estadístico en el cual se anulan los polos y se crea matemáticamente un modelo. Y ahí te genera que es quien tiene la mejor perspectiva de votación. Lo que ha sucedido, ¿no?, es que digan lo que digan, el frente opositor no crece, y no crece precisamente porque Alito tiene secuestrado al PRI, Marquito tiene secuestrado al PAN y Chuchito al PRD. Entonces, por eso es la fuga de los partidos, por eso habemos muchos que estamos en un tránsito buscando una alternativa que sea diferente. ¿Lo compartes? Hay un proceso de cartelización de los partidos políticos, es decir, su comportamiento es como un cártel del crimen organizado, ¿no? Estas negociaciones, también tocaban 6 notarías en Coahuila, qué error, por ejemplo, cuando tuvieron la derrota de la no ratificación de la fiscal, de lo que escribe en la jornada San Juana Martínez, del financiamiento ilegal de la candidatura de Claudia Sheinbaum, y Alito sale, me deben 6 notarías. Pero del otro lado están igual, ¿no? El rey del Huachicol, que es asesinado en San Pedro Garza, en Nuevo León, donde Código Magenta, algo similar a lo que tú estás haciendo, publica todo lo del celular de este amigo y sigue publicando, y donde está Mario Delgado allí, ¿no? Entonces hay financiamiento ilegal comprobado, por ejemplo, para el partido del gobierno. Entonces no se trata de quién, parece que todos están salpicados, ¿no? ¿No? ¿Parece o es? De un mismo modelo que un politólogo norteamericano le ha llamado la cartelización de los partidos políticos. Entonces, por otro lado, tienes a una sociedad separada, una sociedad que salió a defender al INE, por eso es esto de la ola rosa, ¿no? Distanciado de los partidos. Me parece que aquí, como escribió Octavio Paz en el 91, en Pequeñas Crónicas de Grandes Días, la sociedad siempre va delante de los partidos políticos. Creo que muy al estilo francés, ¿no? Puede suceder, una mayoría silenciosa de aquí al proceso electoral. De decir,
no queremos el segundo piso a la 4T, que quién sabe qué sea la 4T, ¿no? Y el segundo piso. No, y el segundo piso tampoco, ¿no? Que siempre los ocultan durante 30 o 40 años. Entonces, frente a eso está la sociedad, y lo que más importa, lamentablemente, lo que dice Renato, es que a los partidos solo les interesan las listas plurinominales. Yo, Alito, voy en el número 1 del Senado. Perdón, Marco. Yo, Alito, voy también en la lista plurinominal, ¿no? Entonces, les importa más seguir manteniendo, porque el negocio de las cuotas y cuates en los partidos, que tener un acercamiento con la ciudadanía. Creo que hoy los partidos políticos representan poco, por supuesto. Los ciudadanos son los que hacen los partidos. Decía Renato, no hay otra opción. Las candidaturas ciudadanas, nada, les doy un ejemplo. Para 2018 necesitaban 4 veces más de lo que se conformó Morena para poder ser candidato en ese tiempo Jorge Castañeda, ¿no? 17 estados. Entonces, los requisitos son imposibles, violando el derecho humano a votar y ser votado. Entonces, la única vía compartida por este cártel de partidos políticos es que no hay otra forma de participación política. Es decir, las posibilidades de que desde la sociedad civil nazca o exista un personaje que pueda contender algún puesto de elección popular basados en estos contextos resulta verdaderamente en este imposible. sistema no se puede. Mira, yo coincido en algo de lo que dice Lalo. Yo siempre he dicho, y eso que no me diste clases, Lalo, pero lo que pasa en Francia pasa en todo el mundo después de la Revolución Francesa. O sea, siempre son como pioneros de lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en Francia con Macron, que fue el primer gran movimiento, que fue el movimiento telúrico, y si nos vamos a los antecedentes de los movimientos antirraciales del 2010 y antes, pues cuando derrocaron a los regímenes militares del norte de África y Medio Oriente, o sea, muchas cosas se gestaron en Francia. El tema es que acá no somos franceses, carnal. O sea, entonces, la educación política que tenemos es muy limitada. Y yo hay una sola parte en la que me quedé pensando en algo que dijo Lalo, que decía, y no es que lo defienda, pero tengo que ver con claridad. A ver, decimos, un presidente enfrentado. A ver, la popularidad del presidente, ¿no? Es brutal, ¿no? Qué bueno que fue la popularidad que tuvo cualquier otro presidente, sí, nada más que tiene una coincidencia, ¿no? Tiene una alta popularidad y una tendencia de votación, el partido que representa mayoritario. Entonces, eso es lo que hace una conjunción de fortaleza política. Y habrá quien esté de acuerdo o no con el presidente, pero si tú sales a caminar más allá de los sectores sociales medios en los que muchos de los que a lo mejor nos escuchan o de los que estamos en esta mesa transitamos, ¿no? Mira, yo estuve el fin de semana en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Acayucan, y estuve en Jaltipan y estuve en algún otro municipio, no me va ahorita. Y hace unos días estuve en Papantla por razones personales y demás, y luego me subo a un taxi, ¿no? Y platico, ¿no? A ver, maestro, o sea, la realidad es que la flota, ¿no?, quiere seguir votando por un proyecto político que habrá quien coincida o no, y que habrá quien le quiera dar matices o no. Oye, pero a ver, yo te preguntaría... Y eso es en lo nacional y repercute en lo local. Oye, pero a ver, aquí me surge una duda, y hacia allá iba la otra planteamiento que quería poner en la mesa. Estamos hablando de los partidos políticos como si la global de los ciudadanos estuvieran pensando en los partidos políticos. No. ¿Qué sector de la población verdaderamente, está pensando en los partidos políticos y no en qué va a llevar de comer o qué va a hacer al otro día para pagar, ¿sí? ¿Y qué cantidad de la población verdaderamente tiene un conocimiento mínimo de las ideologías, de los partidos, de las creencias, es decir, de la manera en que suponen se debe de hacer la política? Porque parecería que estamos hablando de una sociedad completamente culta, informada y además despreocupada del día a día, ¿no? No sé qué opinión. No, mira, a mí siempre me gusta citar a Fernando Gonzalo. Fernando Gonzalvo, sí, es un sociólogo del Colegio de México, Escalante Gonzalo,
Él tiene un librito del siglo XIX, se llamó Ciudadanos Imaginarios. Lo entrevistan previo a 2018 y le dice, ¿cuál es su opinión de esta elección? Dijo, seguimos igual que el siglo XIX, tenemos ciudadanos imaginarios. El ciudadano en Europa o en Estados Unidos es el ciudadano que hace la ciudad. Aquí el ciudadano no hizo la ciudad, no participa en la esfera pública, no escribe, no limita el ejercicio del poder político, ¿no? De lo que decía Renato, el presidente efectivamente sigue teniendo una popularidad, eso es innegable. Inamovible parecería. No necesariamente, porque hay una característica a diferencia de Carlos Salinas o de Peña Nieto o de Luis Echeverría o de López Portillo, ¿no? Que este liderazgo que tenemos es un liderazgo pseudo político y religioso a la vez. Se comporta como una especie de sacerdote de la política. Con Salinas tenemos un proceso de laicización de la política. Al ciudadano, con lo que fue solidaridad, le permitía construir una carretera, una escuela, en fin, una especie de tequio a nivel nacional. Pero con López Obrador, la mejor conceptualización es en un sentido beberiano, es el carisma del presidente, ¿no? Y bueno, recorrió durante 12 años el país, por supuesto que conoce al país, ¿no? Conoce todos y cada uno de sus rincones. Sin embargo, él profesa una religión, ¿no? Que él trata a los mexicanos con una visión pastoral, ¿no? Siervos de la nación son como siervos de la oración. Esos son, su cosmovisión es de una religiosidad política. De ahí la diferencia de la popularidad. Pero las encuestas no dicen lo que dice Renato. Son 20 puntos abajo de lo que está Morena frente a la popularidad del presidente. Entonces eso no puede ser como una simbiosis. Lo vimos en la elección de 2021, no pudo tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en lo que se están basando, María Amparo Alcázar hace un estudio donde dice 25 millones de mexicanos están en todos los programas sociales. Y eso representa pues el 30% del padrón que tenemos aproximadamente. Entonces eso ya tienes un voto cautivo, obviamente. Y si desde el púlpito, que son las mañaneras, te dicen quien no vota por nosotros no tendrá los programas sociales, yo creo que ahí ya el presidente está demostrando un temor a perder la elección. Porque el PRI lo hizo, el PAN lo hizo, pero el PRI y el PAN tenían reglas de operación. Aquí el dinero es constante y sonante, es en directo, claro. No hay reglas de operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la política? Que aquí es más directa, más con un tono de vulgaridad, diría yo, ¿no? O sea, es mucho más penetrante, por supuesto, en que recibas el dinero y que no tengas toda una serie de cumplimiento en las reglas de operación. Con que tengas la credencial de elector ya está, que ese es un fenómeno que vimos el fin de semana. El mexicano siempre deja al final todo. Sí. Pero aquí me da la impresión del cúmulo que vi, tres cosas. O para seguir refrendando tu programa social, ¿no? Simple y sencillamente para tener una identidad de cobrar un cheque o de identificarte cuando, ¿no? Bueno, tercero, si se formaron para hacer un voto de castigo, porque de los 30 millones de votos que tuvo, yo lo comparo, solo votó el 62% en el 2018. En la elección de Ernesto Zedillo en el 94 votó el 77%. Y el miedo va a ser un factor importante, el miedo con los abrazos y besos con los grupos ilegales, el miedo que le pueda tener la gente, por supuesto, a perder los programas sociales o la intervención del ejército, ¿no? Porque lo que vemos en Ecuador ya está pasando en Tamaulipas, lo vimos, en Tabasco, lo vimos en diciembre. Lo que está pasando en Chiapas es una guerra civil, en Tamaulipas es pues un narcogobierno, en San Luis Potosí igual, Morelos, me parece, Veracruz. Hay una competencia en los gobernadores de Morena. ¿Cuál estado es más ingobernable hoy en día? No puedes poner de ejemplo a un solo gobernador de Morena. Como podemos decir en Yucatán, ¿no? El gobernador Vila, que el desarrollo que está haciendo en Yucatán, ¿no? Coahuila lo podemos poner también de ejemplo. Pero un solo gobernador de Morena no lo puedes poner de ejemplo. Si nos están disputando qué gobernador de los 22 que tiene es el que tiene una condición de ingobernabilidad en sus estados. Y eso es el error del presidente, decir 99% de lealtad y el 1% de profesionalismo. Ahí está la evidencia. Ok, ya tienes el poder. ¿Y ahora qué vas a hacer con él?
A ver, sí, tienen mucha razón, Lalo, en lo que dicen algunas cosas, pero yo acotaría varios puntos. Uno, ¿no? Lo que sucede en algunos estados no es algo que no haya sucedido antes. O sea, en este estado tiraron 20 cuerpos en plena mañana en un bulevar de Veracruz, ¿no? En el 94 hubo una guerrilla y hubo una bola de cuates con pasamontañas que le declararon la guerra al Estado mexicano. Tamaulipas ha sido un caos producto de su posición geográfica hace 30 años, ¿no? ¿Y cuántos exgobernadores de Tamaulipas han estado vinculados a proceso e incluso encarcelados por temas de delincuencia organizada? O sea, no es diferente, ¿no? ¿Qué sí es lo que yo creo que ha cambiado? En el tema de los programas sociales, todos los gobiernos los han tratado de utilizar como un mecanismo político de control que les permita ganar la siguiente elección, pero no siempre lo han podido hacer. Si no, el PRI no hubiera perdido, si no, el PAN no hubiera perdido, si no, el PRI no hubiera vuelto a perder, ¿no? Entonces, aquí el gran problema, y caigo a lo mismo, es que más allá de números en positivo, lo que creo es que hay que pensar en los números en negativo. Mira, mi tesis personal es que el tope de votación que tienen las alianzas, ¿no?, son los negativos que tiene el partido que mayores negativos tenga, ¿no? Tiene que haber una interpretación inversa de las encuestas, ¿no? Morena tiene el 33% de negativos, por lo tanto sus positivos, o sea, los que sí podrían votar, son 67 de cada 100, ¿no? Y Morena es el partido que más negativos tiene dentro de esa alianza, ¿no?, de gobierno. En la alianza opositora, el PRI es el partido que más negativos tiene y tiene 63. Por lo tanto, el tope de votación de la alianza opositora va a acabar siendo 37. Es un tema matemático. No da. ¿Por qué? Porque el desgaste de los partidos políticos y el secuestro, la cartelización de los partidos, que me encantó el término y lo voy a adoptar siempre con el reconocimiento de que lo dijiste tú en esta mesa y ¿no? Es lo que se tiene que romper. Entonces, los políticos o quienes hacemos política, muchas veces lo que estamos tratando de hacer es tratando de encontrar alternativas de participación en un mediocentro político, ¿no?, que hoy prácticamente no existe. Dados estos números que tú presentas y que lo manejas bien, es tu pasión manejar los números y las estadísticas. Es mi interpretación, Claro, está interesante. Es mi interpretación. No hay manera ni en lo nacional o lo estatal, pero antes de pasar a ver cómo se comporta lo nacional y lo estatal, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas, Lalo? Mira, de lo que dijo Renato, Andrés Manuel López Obrador en Veracruz en 2006, candidato del PRD y de la alianza con Convergencia en ese tiempo y con el PT, tuvo 1 millón de votos, ¿no?, cuando se pensó que iba a ganar, ¿no? Él pensó que iba a ganar. 2012 tiene 1 millón de votos y 2018 se va a 2 millones de votos. Los senadores tienen 1.8 millones, el gobernador 1.6, de haber tenido 800,000 en 2016 se duplica. Con un efecto... Fue un voto de transferencia, le decimos, ¿no?, de la personalidad de López Obrador. Claro. En 2021 Morena tiene 1 millón de votos en Veracruz. ¿Dónde quieres que lo midamos? Pierde 1 millón frente a la presidencia, 1.800.000 con los senadores y 1.600.000 con el gobernador. ¿Perdieron? ¿No? También perdió el PAN, de 900,000 baja a 550. El PRI de 500 baja a 350. El que menos perdió fue el del PRD, de 250. Pero ya había perdido todo. Pierde solo 80,000 votos. Sí, claro. Fíjense qué paradoja, ¿no? El partido que parece ser va a perder el registro en este año, altas posibilidades de que pueda suceder eso, pero hoy, frente a lo que hizo Movimiento Ciudadano, que iba bien, hasta la candidatura de Samuel, hoy a los ciudadanos solo tienes 2 opciones. El cuate que queda del Movimiento Ciudadano es un patiño, ¿no? Entonces, no le sirvió a ninguna de las coaliciones, ni le va a quitar votos a Xóchitl Gálvez. Entonces,
no hay centro político porque el país está polarizado. O eres fifí o eres chairo, ¿no? Estás en esa conceptualización. Pero lo que yo decía es que quizá se va a abrir la posibilidad de esta mayoría silenciosa, como fue en el 88 con Cárdenas. Cárdenas no tenía, perdón, te interrumpo, ningún noticiero, nadie hablaba de él, quedó en segundo lugar. Mira, son demasiados temas los que se abordan y que se va escapando. Él habla de un tema de votación, tú hablas de un tema de percepción, en negativos y positivos, claro. Y acá se habla en un tema real de votantes en la urna, con todas las operatividades que sabemos se manejan y que conocemos bien, ¿no? Mira, vámonos, un punto porcentual en la elección nacional son más o menos entre 600 y 700 mil votos. Un punto. Un punto porcentual en la elección local de Veracruz. Hoy tenemos un padrón ya superior a los 5 millones, más o menos te votará el 60%, 65%, tendrás una votación de entre 3 millones y medio y 4. Un punto porcentual en Veracruz te significa entre 35 y 40 mil votos. Si una diferencia es de 10 puntos, no, estamos en una diferencia de 10 puntos, estamos cerca. No, hombre, estás lejísimos. Remontar 450, si la diferencia en Veracruz, supongamos, fuera de 10 puntos, son 400 mil votos. ¿Los vas a remontar en 4 meses? ¿Cómo? ¿Con quién? Esos votantes silenciosos de los que con la identidad veracruzana. No queremos una Zacatecana. Pues eso. Fíjate que el sentido común. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, y te lo digo ahí ya en un tono. Sí, es de antropología política, no de ciencia política. No, es de cultura. Y yo lo viví. Y lo viví en carne propia. Y hace un rato se lo decía a un muy buen amigo nuestro que estaba aquí afuera. Me decía, es que suena Zacatecana. Le dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta ese argumento. ¿Y sabes por qué no me gusta? Porque a mí me lo aplicaron en Emiliano Zapata. Y me dijeron, no es de aquí. Y eso es injusto. Pero así piensa la gente. Sí, estoy correcto. A ver, es una cuestión de identidad, ¿no? Es injusto. Porque también, o sea, entonces también es injusto que Ricardo Agüet sea alcalde de Jalapa, pues porque es de Hidalgo. No, perdón, o sea, esa parte de Ricardo es otra cosa. Por eso, el origen, o sea, si nos vamos a un tema de origen de nacimiento, no, y más, no es que defienda yo causas, sino que creo que no es un argumento válido. Lo que pasa es que frente a la cultura política, yo te voy a dar otro dato para la elección de este año. Morelos fue gobernado por un tabasqueño del PRD, Graco, y después llegó un futbolista de la Ciudad de México. Rompe la candidata de Morena, una de las precandidatas, se va a la alianza, es de Morelos, tiene más simpatía que la candidata que puso Cuauhtémoc Blanco, que tampoco es de Morelos. Y ahí ya se dio una especie de chauvinismo morelense. No queremos a nadie que no sea de Morelos. Lo mismo está pasando en Veracruz. Yo doy clases en Agua Dulce, en Coatzacoalcos, en Poza Rica, y lo primero que te dice la gente, no viendo a Pepe Yunes, es Zacatecana. Para ti puede ser, no puede ser válido, puede ser injusto, pero para el sentido común, eso tiene mucho. Yo consideraría un tema muy importante. Fíjense, estamos escuchando posturas, posiciones, en si la ideología, si toda la historia, cómo se ha venido comportando, ¿no? Pero aquí llegamos a un punto que es un punto de sentimiento, claro, y de identidad. Sí. Este punto de identidad y sentimiento, ese sí te puedo asegurar que si lo saben permear mercadológicamente en el grueso de la población, es un elemento con un gran poder para poder llegar, evidentemente sin pensar en Andrés Manuel López Obrador, que ahorita no estará en la boleta más, pero que estará haciendo su chamba bastante bien, que puede generar algo interesante. Te decía hace ratito, si planteando el tema en los números que tú analizas, que tú ves, lo ves prácticamente imposible, la posibilidad de que haya, que la oposición tuviese la posibilidad de ganar. Yo respeto mucho la opinión de mi querido amigo y maestro, de que pudiera haber una mayoría silenciosa, pero desde mi punto de vista no la veo.
y no la veo en mi experiencia de lo que son las elecciones en Veracruz y en México. Y no la veo por la construcción política de la propia alianza. O sea, si creemos que porque el candidato es veracruzano, pues bueno, imagínate, yo te digo otra cosa, o sea, sale emanado del PRI, entonces el 63% de los veracruzanos no quieren votar por el PRI, ¿no? O sea, es un tema al final muy complejo, pero desde mi punto de vista yo no creo que los números que hoy son reales, ¿no? Más allá de que sean 10 o 20, se modifiquen mucho de aquí al 2 de junio. Oye, las encuestas académicamente están fallando porque están midiendo lo mismo que han medido desde hace 30 años. Y hoy lo que no están midiendo son las emociones. Y esta nueva forma de encuestar, que lo vimos en septiembre de este año, una encuesta maravillosa sobre qué significaba ser mexicano para el 15 de septiembre. El resultado fue impresionante. Pero ahí estás midiendo emociones. Las emociones. Y hoy, del otro lado... Esa parte sí te la compro, o sea, es muy difícil el tema sociológico, ¿no? Además, yo diría más antropológico. Pero ahora de este lado tienes a la familia Yunes cohesionada, que antes estaba dividida. ¿Y eso es bueno? A ver... Están trabajando hacia está bien, o sea, están alineados en una sola candidatura. Yo estoy de acuerdo, ¿sí, pero eso no es bueno, es malo. Bueno, o sea, eso no suma, resta. Es que ahí pero desde un punto de vista político y en grupos pequeños. Yo lo pensaría en masas, no lo sé. No, en masas resta. O sea, en masas resta, porque te dicen, no, otro Yunes, mira, es que en Veracruz... Es un sesgo. Se tendrá que medir el día de la elección. A ver, fíjate, ¿no? En la historia política de Veracruz, ¿no? Vamos en la cuarta etapa de los Kramer. O sea, en el 2010, ¿no? Un Kramer participando. En el 2016, Kramer contra Kramer. En el 2018, Kramer contra Kramer. Y en el 2024, los Kramer contra el mundo. A ver, carnal, afuera hay una masa, ¿no? Que ha visto en la boleta, ¿no? El tema el apellido Yunes del 2006 en el Senado, y estamos en el 2024 y sigue siendo el mismo apellido y los mismos actores políticos. Sí. El proceso de desgaste que tienen es altísimo. ¿Sabes? Que sean buenos operadores políticos, que sean, eso no lo discuto. Y unidos todos, ¿no? Sí, claro, el tema es o sea, en la consideración. Oye, yo no sé si ganando en el supuesto ganan la elección, después se vuelven a partir la madre entre todos y a volver a pelear por todos. No lo sé. Claro. Que al final del camino, lo hemos comentado en algunos otros espacios, los grandes ganadores en esta elección sin duda van a ser, por supuesto, los Yunes azules. Ahora, los azules. Yo pondría esta otra perspectiva en la parte emocional, antropológica, es decir, todo lo que se está planteando aquí. Olvídense de PRI, de PAN, de PRD, de Morena, de todo. De todo. ¿Sí? Pepe, Rocío. Véanlos a los personajes que van hoy a estar en la boleta. ¿Cuál es tu punto de vista y cuál es el tuyo? Mira, el mío, de Pepe Yunes, ¿cómo se le conoce? No tiene un solo acto de corrupción, ¿no? Me podrás decir, siempre ha sido legislador y solo ha sido alcalde. Ok, ¿no? Sin embargo, del lado yo no pondría continuidad y cambio. Yo pondría honestidad versus corrupción. Rocío Nale, cuando fue coordinadora en 2015, Renato ya fue diputado, ¿no? ¿Qué es lo que hace las bancadas? Te dan un financiamiento para remodelar tus oficinas. Rocío Nale para 30 diputados ocupó 15 millones de pesos. El PRI 700,000, el PAN 900,000, el PRD 800,000, por ejemplo, y eso está documentado, ¿eh? Dices, para 30 diputados, 15 millones. Primer acto, que yo fui diputado federal, que lo pongo en la mesa y que sí es altamente dudoso. Lo segundo, le modifica la pensión a su esposo siendo secretaria de Energía. Eso es corrupción. Corrupción es dos bocas por ineficiencia. Yo estuve en las discusiones, me toca la reforma energética, y Felipe Calderón no puede hacer una refinería porque costaba 9,000 millones de pesos. Tampoco Peña Nieto porque costaba 12,000 millones. Cuando
se avientan la puntada, porque no puedo decir de otra manera, porque el mundo está cambiando ya, las energías fósiles van de salida y tienes autos híbridos y el mundo está cambiando. Dicen, sumado a lo que dijiste hace rato de la inteligencia artificial. Nos va a costar 8,000 millones. Y eso es falso. Mi primer escenario dije, desde 2008 que estábamos en la discusión de la reforma energética, esa refinería va a costar entre 18,000 y 21,000 millones de pesos. Lo que resultó al final. Y perdón, lo haces en un pantano. Tabasco es un pantano, ¿no? Entonces, yo no veo al presidente, por ejemplo, es muy distinto el apoyo que tiene Cuitláhuac, cómo se refiere el presidente a él, a cómo se refiere a Rocío Nale hoy en día. Para un priista, de alma priista como es López Obrador, la señora Rocío Nale le falló por ineficiencia. Lo puso en ridículo, no solamente 10 veces. Pero además le agregas a eso que tienes una candidata, la antítesis del carisma, ¿no? Sus mítines son que nadie me toque, que la chusma no se me acerque. Y ese es el pueblo que dice Renato. Esa es la flota que... ¿Tú crees que le van a votar a él? Sí, ese es el pueblo que dice Renato, y ahí poniendo un poco en el tema de... Pero es el pueblo que recibe mensualmente su beca, ¿no? Su beca, ¿no? Su 65 y más, su todo eso. Pero este contexto es el que le va a favorecer a Pepe. Y eso no me va a dejar mentir, Renato. La elección de 2018 ya había habido un trasvase de militantes del PRD a Morena. Pero quienes hacen ganar a López Obrador es el voto del PRI. Empiezas a ver, yo dije, a ver, primero quiero corroborar mi hipótesis, como dice Renato. El estado de Hidalgo, que siempre había sido priista, le vota a López Obrador. Y muchos de los que estuvieron en la campaña de Pepe en 2018, que estaban con Pepe en la mañana con el PRI, en la noche estaban con Morena. No voy a dar nombres, obviamente, ¿no? Pero esos que se fueron con Morena no les ofrecieron absolutamente nada. Y como buen priista... ¿Y dónde están ahorita? Y ese es el voto que no se ve en las encuestas. Y esa operación política es la que va a marcar la diferencia. O sea, tienes dos candidatos. Uno, y eso lo puedo decir porque lo conozco, en el caso de Pepe es totalmente distinto, más allá del caballero de la política y esas cosas que les han dicho, ¿no? Tiene una formación, ¿no? Estudió en el ITAM, tiene una maestría en la Universidad de Columbia, ¿no? Le sabe la cuestión de finanzas, ¿no? Que ese es el tema de Veracruz. Cuando ves, este gobierno redujo 30,000 millones de pesos, dices, perdón, entonces la deuda estaba en 80,000 millones y ellos lo reconocen cuando entraron era de 44,000 millones. Entonces, tendrá que venir un arreglo primero financiero. Y lo otro, la otra parte de corrupción es de dispendio, es de no planear, es de hacer las cosas como la familia Burrón, ¿no? Ahí se va. Si una ignorancia total. Pero además, esa van a ser no ruptura y continuidad, honestidad frente a corrupción. ¿Qué piensas, Renato? Mira, es muy difícil abstraer a los candidatos de la nomenclatura de la que postulan. O sea, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? Precisamente pues, por lo primero que hablamos en este programa, pues, por los negativos, porque tenemos un problema de entrada de sistema. O sea, el sistema político mexicano está caduco, inconcluso, incompleto, tendría que virar hacia probablemente un régimen semiparlamentario. Hablaste de la personalización de la política y la pregunta de Mauricio fue sobre eso. Caso Veracruz es personalización de la política. Son dos afortunadamente, creo yo. ¿No? Dos caras, porque yo coincido lo que estás diciendo, pero la pregunta de Mauricio fue con nombres, ¿no? Y yo así, no es cambio y continuidad, es honestidad frente a corrupción. Ese va a ser el dilema para los veracruzanos. Fíjate que yo conozco perfectamente bien a Pepe, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Y evidentemente le reconozco capacidad, talento, experiencia y demás, ¿no? Pero la realidad es que ha habido una falta de conectividad con el electorado. Más allá de eso.
¿no? Porque los atributos que tú estás diciendo son los atributos de Pepe Mid, que le pusieron una chinga en el 18. O sea, esto no es de Ángeles. No, me queda claro. O sea, le va a pasar lo mismo a Pepe. Le va a pasar lo mismo. O sea, desgraciadamente creo que hoy el esquema político en el que vivimos, ¿no? Más allá de los atributos personales y demás, no es un tema en la política mexicana, no solamente es que seas buena persona, sino también cuáles son tus fortalezas, de dónde vienes. Oye, pero tú visualizas a Pepe solamente como buena persona o consideras, porque además evidentemente que eres una persona que conoces a Pepe muy bien, sí, ¿no? Y que han hecho en su momento equipo, respeto, ¿no? Yo lo respeto y creo que es un hombre extremadamente capaz. El tema es que no conecta. Y Rocío sí. Es decir, aquí como... La política es de compromisos. La política es decir, oye, a ver, sí o no. No, déjame leer. No había ni propuestas de compromiso porque la ley no se los permite, digamos. Pero hablo de la parte interna. O sea, entonces, esa parte de operación política no existe. Perdón. O sea, es el mismo grupito, ¿no? Los grandes ganadores de esta elección en el tema de la coalición opositora son Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez. Esos son los ganadores, ¿no? Y lo que hay que construir es una alternativa. Porque esta, desde mi punto de vista, no se va a dar. Respeto el tema de la mayoría silenciosa. Puede ser, no la veo. Oye, Renato, pero, no la veo, pero vamos a suponer que antes de que se tomara la decisión en Veracruz, si no era el tiro por Pepe, ¿por dónde hubiese sido el tiro? Pues a ver, si la alianza opositora hubiera querido hacer un mecanismo ganador en Veracruz, de entrada tendría que haber postulado el PAN y no el PRI, porque el PAN tiene 20% de intención de voto y el PRI 5%. Pero hablando de personas sin apasionamientos, ¿no? Sí. O sea, no, es que no puedes abstraer a la persona, ¿no? O sea, al final, si te vas a personas, en el nivel de conocimiento y en intención de voto, en encuestas que yo conocí de adentro, bien estructuradas, un par de ellas en las que sí puedo confiar, ¿no? Miguel Ángel Yunes Márquez es el mejor posicionado que todos, pero no fue. Pero dices por el riesgo de perder. Por eso van al Senado los dos. Pero otra vez los Yunes. Pues claro, ese es el problema. O sea, entonces. Pero pues entonces, si no eran ellos, no había nada que hacer bueno, más. Pues ahí estaba Yulen también, que pudo haber sido una alternativa diferente a los Yunes y que pudo haber sido una alternativa diferente. ¿Y crees que se hubiera logrado la posibilidad de que los Yunes se juntaran con Yulen? Eso ya se lo hubiera, ¿no? O sea, sí, eso ya se lo hubiera. Pero el tema es, a ver, así como tienen una fortaleza que se les reconoce de estructuración política, de actores que han caminado Veracruz, también tienen un proceso de desgaste de 18 años, ¿no? Metidos en las boletas, elección tras elección, en serio. O sea, tú ve un día a cualquier municipio y dile, oye, pues ¿cómo ves la elección? Y muchos no saben ni siquiera que estamos en un proceso interno, ¿no? ¿Quién es el candidato de la alianza? No, pues Pepe Yunes. Otra vez, ¿no? Y luego no saben ni quién es Pepe, ni quién es Héctor, ni quién es Miguel, ni quién es Fernando, solamente es eso. Entonces hay un desgaste de marca. ¿Y Rocío? ¿No? Pues Rocío tiene una circunstancia, ¿no? En la que, al igual que la doctora Sheinbaum, que dicho sea de paso, yo sí tengo esperanza en que Sheinbaum sea completamente pero sí diferente a Andrés Manuel, porque la formación de ella, aunque sí es una militante de izquierda, no es lo mismo ser de izquierda viniendo de la brega política de las marchas en Tabasco que venir de la izquierda política formada en las aulas y en los movimientos universitarios, ¿no? Yo sí creo que puede haber una variación, que creo que el propio presidente lo reconoció hace unas semanas, en una mañanera dijo, yo creo que va a haber, el siguiente gobierno va a ser más hacia el centro que pero a la izquierda. A pesar de la adoración de Claudia hacia el presidente, sí, es que claro, es una... como tabasqueña, es de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Yo creo que sí puede ser un mecanismo de acercamiento hacia el centro. Y creo que en el caso particular de Veracruz, la construcción político de Rocío Nale, ¿no? Que podrá tener fortalezas y debilidades en lo individual, ¿no? Ha sido una construcción política correcta.
¿no? Y la fortaleza de Morena, más todo lo que están haciendo, pues le da dividendos, ¿no? Y los negativos que traen pues son de un ejercicio de gobierno local que no va a estar en la urna. Oye, bueno, para ir un poco cerrando, preguntaría dos cosas, pero creo que van ligadas. ¿Cómo incide en la decisión del votante hoy la actuación del gobierno del estado de Veracruz, llámese Cuitlao y todo, en el próximo candidato? Y la otra pregunta, para juntarlas y poder por esta ocasión decir adiós, aunque quedan muchas cosas en la mesa. La otra pregunta es cómo va a incidir también, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador en la boleta hoy por hoy. Estamos a 4 meses y medio. La pregunta es para los dos, obviamente, porque lo interesante es escuchar los puntos de vista. Primero, yo le voy a pedir a Renato que le regale un mapa a la candidata de Morena, ¿no? Para que no se confunda que son 200 o 202 municipios de entrada, ¿no? Yo creo que eso es como elemental. Que no conozcas ni siquiera el territorio que vas a gobernar, no solamente es una situación de análisis geopolítico, sino de una profunda ignorancia, a pesar de que digan que tiene no sé cuántos años de vivir en Coatzacoalcos, pero en un solo municipio, ¿no? Creo que no es porque fue a propósito, como siempre es en la construcción de campañas, sino se ve el titubeo, la ignorancia en decir, bueno, no sabemos ni cuántos municipios son, ¿no? De entrada creo que eso le sigue pesando en la asociación de que es, por supuesto, de Zacatecas, ¿no? Lo segundo que yo diría es que si este gobierno hubiera respetado a los organismos constitucionales autónomos como es el INE, esta elección se vició porque se violó la legalidad electoral desde un principio. El presidente no debe estar opinando sobre el proceso electoral, ¿no? Pero como ya tenemos una presidenta del INE endeble, ¿no? Vamos caminando, como fue la CNDH, a instituciones zombies en este país. O lo que acaba de hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nulifica que el INE es un Consejo General, donde se toman las decisiones de manera colegiada para designar a los directores generales. Y le da la facultad metaconstitucional a la presidenta del INE para que haga esos nombramientos. Entonces, de entrada, estás jugando con actores que están siendo presionados desde el Poder Ejecutivo. Y eso es ilegal, y es anticonstitucional y anticonvencional. O sea, tenemos tratados internacionales donde protegen la democracia. Y ese es el primer punto que hay que poner en la mesa, porque lo que yo decía hace un rato, por supuesto que va a influir el ejercicio de la ingobernabilidad que vemos en Veracruz. Lerdo de Tejada, lo último, Emiliano Zapata, al no haber estado, la sociedad toma en sus manos un acto de justicia. Jalcomulco hace unos meses. Es decir, Ecuador, lo que dije, se está replicando en 11 o 12 estados del país. Y uno de ellos es Veracruz. Parece ser que una vez que se va al bola 8, esto se hace ingobernable, ¿no? El secretario general de gobierno, quién sabe quién es, ¿no? Sé que es un tabasqueño, por supuesto, inclusive. Pero ni siquiera has dado una rueda de prensa o una opinión o un posicionamiento, y lo ves con las demás secretarías, ¿no? Es un gobierno que se ha dedicado a bailar salsa en los últimos 5 años. Es su política de Estado. Festivales para hacer salsa, para bailar salsa. No hay otra cosa, ¿no? Ve en el lugar que está Veracruz, el lugar 28 de los últimos. Cuando yo lo comparo con Agustín Acosta Lagunes, era la 4ª economía más fuerte en el país. ¿Qué pasó en todos estos años? Hay que evaluar lo que hizo el PRI, por supuesto, hay que evaluar los 2 años de Miguel Ángel, pero sobre todo hay que evaluar este gobierno, ¿no? Un trimestre donde cayó la economía de Veracruz en un 22%, menos 22%. Entonces, tienes un problema económico en Veracruz, un problema de gobernabilidad, no saben legislar, vea. El problema es cuando pones a un cuate que vendía carros en el Congreso a hacer leyes que tengan técnica legislativa. Una cosa es hacer negocios cochupos para vender carros. Ninguna ley le ha sido aprobada. Todas, más de 30 iniciativas desde la reforma electoral, cualquier nombramiento de magistrados, la Suprema Corte afortunadamente se ha impuesto. Entonces, tienes un poder legislativo no solamente imberbe, sino profundamente ignorante. Tienes una mayoría ignorante en el Congreso del Estado.
en el Poder Judicial llevaban de acarreados. O sea, ¿cuándo se había visto que llevaras un ataúd de la ministra? Eso, déjate la falta de respeto, ¿no? No hay, Veracruz parece que fue el estado piloto para hacer las ocurrencias del presidente. Entonces tenías ya un Poder Judicial de risa, ¿no? Ineficaz, ineficiente, pero además los llevabas de acarreados a los mítines a la Ciudad de México. Y un Poder Ejecutivo que le gusta, como la canción de Mecano, ¿no? Bailar salsa, ¿no? Que es lo único, porque los resultados están ahí a la vista de lo que va a quedar de Veracruz en estos 6 años de gobierno. Por supuesto que eso va a influir, por supuesto que eso va a influir en la boleta. Y Andrés Manuel López Obrador dice, se está influyendo, no va a estar en la boleta, pero está contaminando el proceso electoral. Eso es lo que está haciendo todos los días. Y yo sí, lo que estoy observando es que la sociedad, ¿vas a votar por Morena? Sí, sí. ¿Que hay una encuesta? Sí, sí, voy a votar. Están como dándole el avión. Vamos a los acarreos. Eso que dice Lalo es un poco lo que escuchaba yo que decía Xóchitl ahora hace unos días con Ciro Gómez Leiva, y no sé si lo replicó en algunos otros lugares, que comentaba justamente que hoy por hoy las encuestas no van a ser certeras, que las personas tienen miedo a decir por quién van a votar, que todavía no hay una decisión en este momento. No lo sé, es decir, realmente yo no podría como creer en una cosa y otra, sobre todo por lo que estamos viviendo. Pero déjame decirte, las encuestas se equivocaron en Colombia, se equivocaron con el Brexit. Busca, además de este conjunto de encuestas, se han equivocado en muchas elecciones. Se equivocaron con Bukele, se equivocaron en Colombia, se equivocaron en la primera etapa con Milei, y al final, lo que dicen las encuestas, por eso es lo que... Con Milei hasta en la primera parte, sí. ¿no? La primera parte, nos decían que ni siquiera iba a pasar, sí. ¿no? Pero eso es lo que digo, nos quedamos en una encuesta de hace 30 años como se medía la sociedad. Y hoy hay que medir emociones, sentimientos, y no cuál es su ingreso, ¿no? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿No? ¿De qué distrito electoral? O sea, esa construcción metodológica de las encuestas hoy es disfuncional. Yo, a ver, muy concreto, ¿no? ¿Influyen los gobiernos en las elecciones más allá del tema de ilegalidad, sino en el tema de percepción? Sí, claro que influyen, ¿no? Puede haber influencias negativas y positivas, ¿no? Que creo que la fortaleza política del presidente Andrés Manuel, ¿no? Pues le da consistencia a la alianza de gobierno, ¿no? Más allá de lo que suceda en lo local, y no nada solamente en Veracruz, sino en todo el país. Probablemente por, como dice Lalo, que hay un tema como hasta pastoral, ¿no? Pero eso es lo que creo. O sea, la influencia contundente es la de Andrés Manuel. Yo creo que tenemos que buscar alternativas políticas. Desgraciadamente, las circunstancias nos han llevado a tener solamente hoy, porque me parece igual que MC es estrictamente testimonial y cometió graves errores, ¿no? Entonces, habemos personas, por ejemplo, ya hablo ya de mi caso particular, que en esa búsqueda de alternativas, ¿no? Hemos decidido participar militando, algunos, otros no. Yo no estoy militando en este momento, ¿no? En el Partido Verde Ecologista. ¿Por qué? Porque los partidos ecologistas siempre forman gobierno. Porque la lógica... Se va a volver el niño verde de Emiliano Zapata. No. Ya soy. La urraca verde. Ya soy. Soy un pequeño. A ver, ¿por qué? Porque y ahí no me va a dejar mentir, es un tema... Los partidos ecologistas en los regímenes parlamentarios donde está más claro siempre forman gobierno, con derecha o con izquierda. Porque más o menos su espectro político, independientemente del tema medioambiental, se vuelve más de centro que de izquierda o de derecha. ¿Qué creo? Que quienes estamos en esta circunstancia tan compleja, ¿no? También tenemos que buscar alternativas, y eso ya hablo en título personal, ¿no? Claro. Ya más allá del análisis, ¿no? ¿Qué es yo después de todo este tiempo, de todas estas semanas y meses donde he pensado mucho qué hacer, ¿no? ¿Qué es donde encontré una participación? Del verde, ¿no? ¿Por qué? Porque ideológicamente me siento cómodo, ¿no?
Estamos juntos pero no revueltos, ¿no? Puedo mantener una postura de distancia sobre algunas cosas que me pueden gustar o no, ¿no? Y somos aliados, pero no somos lo mismo. Tenemos que promulgar y propugnar para que tengamos gobiernos eficientes, eso sí lo creo. Y creo que ese esfuerzo hay que construirlo, evidentemente, tratando de que las voces, ¿no?, seamos escuchadas, ¿no? ¿Lo lograré o no? No lo sé, ¿no? Yo por eso creo que es muy importante en este análisis, ¿no?, tener claro que la influencia de los actores políticos, la complejidad que tenemos en el sistema, nos hace tener un escenario muy complejo que yo creo, ¿no?, que tiene un resultado ya muy cantado, ¿no? Salvo que la mayoría silenciosa de mi querido amigo el doctor. Yo creo que la postura también de Lalo la comparten muchas personas. Y yo quisiera, y el mejor de los deseos y de los éxitos además, pero yo quisiera, antes de irnos, comentar un tema que podría no ser tan relevante, pero creo que lo es. Y ustedes trabajan con jóvenes. Ciertamente en la Universidad Veracruzana, en Monterrey, en fin. Y habrá seguro jóvenes con ganas, con ímpetu, sobre todo en carreras como derecho, como temas políticos, en fin, de economía, sociales, en fin. Pero creo que lo que logró mover mercadológicamente MC en las juventudes fue verdaderamente impresionante y que vale la pena analizarlo en algún otro momento. Pero antes de despedirnos, para mí fue sorprendente lo que sucedió. Cosa que yo solo dejo como última de mis comentarios. Es posible que sucedan cosas inesperadas. Fue increíble. Que comparto, por supuesto, que no el personaje, todos los jóvenes me van a echar encima, pero esta parte de Samuel, la verdad es impresionante, y no es Samuel, es la esposa, pero bueno, no se trata. Nos puede gustar o no, en lo particular, pero hay que reconocer que ahí sí hubo una emoción desbordada. Y que no ahí sí no, sí, no, ahí se aplicó, no. De los otros no lo he visto. O sea, la emoción desbordada de Xóchitl fue cuando fue a tocar la puerta. Y de ahí se eclipsó, la eclipsaron los partidos. La secuestraron, la secuestraron los partidos políticos. Dejó de ser una alternativa. Y por el otro lado, ¿no?, la alianza de gobierno empezó a buscar acercamientos con actores políticos que fueran más de centro izquierda o de centro, ¿no?, para poder amalgamar cosas diferentes. Que el riesgo es que no les cumplan, sí, claro que es un riesgo, pero es una alternativa, ¿no? Y hoy lo que está sucediendo es que la emoción política no está vislumbrada desde mi punto de vista. ¿Tú imaginabas lo que iba a suceder saliendo Samuel por MC con unos tenis naranjas y unas calcas o no sé qué es lo que regalan? Yo sí lo imaginé, porque la verdad es que, a ver, como yo voy todos los semestres a Monterrey a dar clases, o sea, sí te puedo decir que yo les... ¿A nivel nacional? Sí, a ver, yo cuando... A mí me pasó una cosa o sea, Dante Delgado dijo, mira, chamaco me va a generar eso y mañana lo lanzo. Antes de que saliera de candidato, ¿no?, que ya... yo hice un ejercicio en una oficina de trabajo con un socio con el que trabajamos algunas cosas, ¿no?, que la gran mayoría son jóvenes menores de 30 años, arquitectos, ¿no?, algunos profesionistas, otros abogados y 4 o 5 sin estudios profesionales, ¿no? Antes de que saliera yo hice un ejercicio, ¿no? Cuando yo les dije, oigan, Claudia, Xóchitl, Samuel, y Samuel era el que todavía no salía, todos iban con Samuel. O sea, me quedé impresionado. Y al siguiente fin de semana fui a dar clases a Monterrey, ¿no? Y yo pensé que la reacción de los jóvenes, que además son de nivel de maestría, iba a ser un poquito más equilibrada, o sea, que iba a haber más, ¿no? O sea, todos con Samuel. O sea,
Y todos por Samuel, por Mariana. O sea, sí generan una emoción, esa parte sí. Nada más que fueron los únicos que la Yo generaron. me quedo con que aceptas que las emociones son importantes. Sí. ¿Tú qué eres? Pero tiene que haber quien las genere. No, O claro. sea, yo ahí voy a diferir. En Nuevo León, yo conocí al Bronco. Fue la primera elección que se gana a través de una red social como Facebook, ¿no? Sí. Y consigue las firmas, en fin. Pero además era un actor político, había sido alcalde de García, había sido También un diputado atentado. local, había sido diputado federal. Y su personaje, su personaje, Fox y sí, sí. demás Disputó la en sus dirigencia momentos estatal del sombreros. PRI, perdiendo por 30 votos, Sí, ¿no? sí, La sí. primera elección democrática que se hacía en el país, en un comité estatal. Y esta segunda versión se vuelve a ganar, pero con una influencer. Yo no diría que Samuel, es Mariana la que gana las elecciones y la que despertó con los tenis naranja la emoción, no Samuel, ¿no? Y Perdón, no te entendí. Es Mariana la Es que Mariana. gana. La que genera emociones. Totalmente de yo acuerdo. estuve en sí. diciembre en Monterrey y yo viví allí en el 97, un trabajo donde hicimos ganar a Fernando Canales Clario, que eso podemos platicarlo en otro momento. Con todo el gusto. ¿no? ¿Qué fue lo que noté del votante pragmático de Monterrey, de Mariano Escobedo, de donde estuve en San Pedro, Garza y García, que es la zona conurbada? Sí, sí. Lo demás es Apodaca, Ciprícola, Guadalupe y todo, lo o sea, demás pero es zona Ciprícola, metropolitana es todo. Montemorelos, los otros son de cazadores, citrícolas y ganaderos. Muy cadereita. ¿No? Nada más. Es la zona metropolitana. Me dijeron 3 cosas que se me quedaron muy grabadas. Samuel regresa por el tema de corrupción que trae. No puedo Sí. dejar, o sea, casi cualquier región te lo decía. Sí. Segundo decía, ya lo vivimos con el Bronco, gobernó mal 2 primeros años, se fue a buscar la grande, regresó y le ajustamos las cuentas. Le dije, oye, veo a Mariana que está de candidata y veo a Maderito que también está con un partido local. Y en esa visión pragmática de los regios me dijeron, Mariana no gana. Le digo, ¿por qué? No tiene experiencia de gobierno. Lo que está diciendo Renato en ese sentido. Ahí hay un choque entre el marketing y el algoritmo de ella que ya no penetra, ¿no? en un ejercicio de gobierno. Y pregunto por Luis Donaldo. Y yo trabajé en la campaña de Luis Donaldo Colosio, yo estuve en esa Lo sé. ¿no? Entonces dicen, es por el papá. Dice, a Luis Donaldo, hijo, le agradecemos que no enloqueció y buscó la candidatura presidencial. Dice, es un joven prudente. Dice, y le falta madurar, ¿no? Más o menos esto, de lo de... La percepción de los regios. El escenario de Nuevo León es totalmente distinto al del país, Completo. ¿no? O sea, Sí, es otro rollo. yo Ahí sí coincido completamente. no vi una sola barra No, pintada de yo- Claudia Sheinbaum, No. ni tampoco de Xochitl Gálvez. Sí lo vi en Querétaro, sí lo vi en Guanajuato, en San Luis Potosí solamente había del Verde, porque el gobernador es del Verde, por Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces el voto que tuvo, por ejemplo, en 2018 Morena en el norte del país, mi percepción, como diría Renato, es que no va a refrendar ese voto para Morena en el norte del país, primer punto. Y voy directo a lo de los jóvenes. Yo tengo una medición en Poza Rica, donde doy clases, que era el día de la elección 2018, vacíos, todo era López Obrador con los jóvenes. Porque en el sistema abierto ya no hay adultos, ya son jóvenes. 2021, la abstención. Y hoy veo dos escenarios en los jóvenes. O la abstención o un voto en contra del régimen. 1.8 millones de mexicanos tienen 18 años, 1.9 tiene 19 años. Y del rango que nos pone el Registro Federal de Electores, antes de este último corte, por supuesto, de 20 a 24 años, de 20 a 22 no le votaron en 2018. Y de 20 a 24 son 9 millones de votantes, es decir, 9 millones de votos de 18 a 22 años es su primera vez que van a las urnas. Y casi puedo decir, como cuando le votaron a Peña Nieto, esos jóvenes no conocieron cuando gobernó el PRI No. y le votaron a Peña Nieto. Pero estos jóvenes, o sea, le votaron en contra al PAN. Pero en la sociología electoral lo que más te dice es que el voto mayoritariamente es voto en contra de, no a favor de. Y esos jóvenes lo que están escuchando ante la situación económica del país, pero sobre todo del problema de la inseguridad, que yo lo que comento es que lo que pasó en el Estado de México, que todo, donde matan a 11 integrantes del crimen organizado,
con escopetas de cacería, machetes, palos, todos tenían programas sociales, ojo. Pero ¿qué fue lo que le dije? El mensaje a los mexicanos. Estamos hartos de la extorsión que ha permitido este gobierno federal y los gobiernos estatales. Y como no hay Estado, Thomas Hobbes fue el primero, ¿no? A ver, el Estado nace para dotarle de seguridad a sus ciudadanos. Si tu Estado no me das seguridad, pues pasa lo de Lerdo, pasa lo de Emiliano Zapata, y nosotros tenemos que hacer justicia por propia mano. Entonces, eso, yo lo que observé, dije, eso va a ser un efecto mariposa en el país. Y lo estamos viviendo en Veracruz. Si el presidente te dice que a mí que no me digan que la ley es la ley, entonces si no hay ley, si no hay Estado, si no hay gobierno, yo tengo que defender mis propios intereses y a mi familia y a la propiedad privada que tengo. Esa va a ser la diferencia en este voto y con los jóvenes. Yo sí estoy viendo esa dicotomía de los jóvenes. O se abstienen o le votan en contra del gobierno. Puedo coincidir en ese punto, pero sí haría yo una acotación. El joven de la zona rural, ¿no?, que es el que no va a la universidad, sí, el que tiene 3 generaciones, que le ha costado mucho salir adelante a su familia, que hoy se siente mejor. Y mira, es un chip que es muy difícil de entender. A mí me ha costado mucho entenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué la popularidad del presidente? ¿Por qué el aval? Sí. ¿Por qué? O sea, a ver, los que hacemos política tenemos que entender que había una sociedad, perdón de la palabra, ¿no?, estaba hasta la madre de nosotros, y por eso mutó y por eso cambió. Entonces los que nos tenemos que adaptar somos nosotros. No le vamos a cambiar la mentalidad a esas personas que tienen 3 generaciones y que hoy se sienten mejor, que hoy se sienten cobijadas, que hoy tienen un pastor. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Qué tenemos que llegar a hacer? Pues llegar con ellos y ser una alternativa también, ¿no? O sea, es muy difícil. A mí me ha costado trabajo, te lo digo con toda honestidad, pero sí, hoy me he puesto a pensar del otro lado. O sea, ¿por qué? No, pues a ver, ¿no será que el que está mal o los que hemos estado mal también somos nosotros durante tantos años por un modelo económico? Yo el otro día releí El malestar de la globalización, ¿no?, de Stiglitz, ¿no? Y realmente decía yo, pues si este vato nos lo dijo hace 20 años, nos dijo, esta madre va a pasar, sí, la masa se va a rebelar, la gente vive mal, el Producto Interno Bruto no mide realmente la igualdad en un país, sino la construcción de crecimiento y no de desarrollo, y eso nos sucedió en toda América Latina. Entonces, lo que se puso en juego fue la duda de un modelo económico también. Entonces, perdón, pero sí tenemos que darnos cuenta que la sociedad cambió y nosotros, ¿no?, clases medias, sectores socioeconómicos acomodados o los que más tienen, darse cuenta que hacia abajo, ¿no?, ese chofer del empresario, esa secretaria del político, todos esos son los que votaron en contra del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, tenemos que entenderlo. Y si queremos representar a la sociedad, ¿no?, tenemos que buscar un espectro en el que nos identifiquemos y entender que esa mutación pues ya sucedió. Y en el caso de los jóvenes, ¿no?, habrá que ver cómo se comportan. Eso para mí sí es una gran incógnita, sobre todo en los jóvenes de la zona rural. No lo sé. Ahí sí no sé. Ahí yo te puedo adelantar otro punto de vista desde la antropología política. No le van a votar a una mujer. La tradición es incuestionable. Eso lo había yo escuchado, pero no solo de los jóvenes, sino también... Sí. No le van a permitir a una mujer que en Veracruz, de machines y de historia... Desafortunadamente, sí. Que le voten a una mujer. Esa va a ser la tradición, sí, en la zona rural indígena. Señores, es complejo, ¿no? El tiempo se va, pero Lalo, Renato, Lalo, no, tenemos que seguir platicando. Bueno, ¿no? Tenemos que seguir platicando. Hay muchos temas más. Y además invitar a algunos otros puntos de vista también va a ser muy importante, invitarlas a la mesa, ¿no? Claro. Yo creo que vale la pena la próxima tener a una invitada mujer también, porque es importantísimo su voz, claro, fundamental.
Así es que no se me van a ir tan fácil. No. Hay mucho que platicar, claro, y que explorar. Y además a ustedes lo que les pedimos es que nos comenten, nos platiquen, nos critiquen, nos digan, porque eso es lo importante. Lo importante es participar con ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos. Y lo que sí les puedo prometer es que en nuestro siguiente capítulo, la próxima semana, estaremos leyendo puntualmente todo lo que ustedes nos quieran compartir y decir, porque eso es lo que puede enriquecer esta mesa de plática en este contraste de la democracia. Pues Lalo, Renato, les agradezco muchísimo y pues los dejo que se despidan. No, pues creo que los agradecidos somos nosotros de manera particular, yo seguramente Lalo también. Para mí pues la invitación es un alto honor, y además compartir la mesa con quien fue maestro de mi universidad, aunque no fue mi maestro directamente, siempre con mucho cariño y respeto. Nos conocimos hace 30 años. 96 fue. Sí. 96. Yo era presidente, primero era vicepresidente de la carrera, y organizamos unas jornadas estudiantiles, y aquí el doctor nos ayudó a que fuera un actor político de aquel entonces. Yo lo recibí, ¿no? Sí. Siempre inquietón uno, ¿no? Uno y otro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un alto honor estar con ustedes, y pues muchas gracias por la oportunidad. Esperamos volver a coincidir para seguir hablando de los temas, porque esta es la construcción importante, ¿no? Empezar a reflexionar realmente para la sociedad. Y es el momento de hacerlo, ¿no? Reflexionar en este momento y escuchar los puntos de vista. Yo lo que creo, bueno, por supuesto, te agradezco a ti en primera instancia que Renato haya sido el otro invitado. Fue fabuloso intercambiar puntos de vista con Renato, y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer: despolarizar a la sociedad. No es blanco y negro. No es blanco y negro. Son grises, son matices, ¿no? O sea, y por supuesto en un ámbito de civilidad, porque yo lo que veo en las redes sociales es que va de las mentadas de madre hacia abajo, ¿no? Entonces, es la descalificación por la descalificación, y yo lo que creo es que tenemos que retomar el diálogo político, ¿no? Tenemos que respetar, por supuesto, la pluralidad de ideas, pero sobre todo esta inclusión que tú haces, ¿no? Yo a Renato, por supuesto, tiene muchos años que lo conozco, lo respeto. Me dijo por qué renunció al PRI. Bueno, coincidió, le gustó lo de Alito, Chuchito y Marquito, ¿no? Porque ese es el nivel que tenemos. Pero lo que yo sí creo es esto, la posibilidad de dialogar. Yo creo que eso es lo más importante, y lo celebro que esté Renato y que tú lo hayas empezado, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Pues vamos a continuarlo por lo que queremos y amamos, que también es Veracruz, es México, y es lo que queremos que pase. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo.